Algo está muy mal en este sistema. Ya te diste cuenta. Y la única alternativa es demolerlo. Por eso hacemos Antisistemismo Explícito. Buenas noches, aquí estamos nuevamente en otra emisión de jueves, día de Júpiter, de Antisistemismo Explícito, y como a mí me gusta, los jueves es un día ideal para hacer entrevistas, y hoy lo tengo a el gran amigo de la casa, Héctor Giuliano. ¿Cómo te va, Héctor? ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo te va? Gracias por llamar y saludos a los espectadores. ¿Qué tal? Bueno, a ver, vale la pena hoy tenerlo a Héctor acá en Antisistemismo Explícito. ¿Por qué? Y porque están los muchachos de la JP haciendo de la suya. Yo nunca me imaginé que el gobierno podía llegar a terminar cooptado de esta manera por una institución vampiro y buitre como no la hay. Nunca me lo imaginé. Y para eso lo trajimos a Héctor. Antes de empezar, Héctor, ¿me dejás pasarte un informe que hizo otro amigo nuestro, Ezequiel Kessel, acerca de lo que pasó el fin de semana con la votación? Sí. No hay Contrató problema. una empresa privada extranjera. Espera, ahí lo voy a agregar. El argentino en julio contrató a la española Indra por 21.000 millones de pesos, pero mantiene los pliegos y ofertas en secreto. En 2020, el abogado de Trump acusó a Indra de mal manejo del conteo, y en España y República Dominicana notan que la empresa tiene poca transparencia porque su software es privado y no se puede auditar, posee errores de digitación y fallas constantes. En 2023, el mismo Milei decía que Indra era una empresa poco confiable. Curiosamente, JP Morgan es accionista de Indra, mismo banco cuyos directivos se reunieron con Milei poco antes de las elecciones. Y detrás de las licitaciones locales está el empresario Facundo Prado, socio de Mario Lugones, ministro de Salud. Bueno, lo escandaloso, lo que nos cuenta Ezequiel, es esto. Esto es lo más escandaloso. La JP es dueña de una porción importante, un 10% no es poco, y eso es lo que declaran nomás, nominalmente a nombre de la JP, de Indra. E Indra es la que contó los votos el domingo. ¿Qué opinas de esto, Héctor? Mira, información no tengo. Desde ya supone un cierto grado de conflicto de intereses, ¿verdad? Porque que justamente los funcionarios que están ocupando los cargos claves estén vinculados directamente a una empresa financiera que a su vez es la que hace el contralor o la operación de las elecciones, deja que pensar. Yo te digo, mi reserva es general al respecto, Todos los funcionarios superiores de Economía y Banco Central están en conflicto de intereses. Todos. Es decir, Caputo, ministro de Economía, Daza, viceministro, Kirchner, que acaba de pasar de la Secretaría de Finanzas a la Cancillería, Bausili, que fue socio en Anker de Caputo y también de ex JP Morgan, y Werning, todos los 5 y sus colaboradores, todos son ex Morgan. Y habría que agregar, no sabemos si lo siguen siendo, pero en principio tienen conflicto de intereses, ¿verdad? Tienen conflicto de intereses porque la banca Morgan es uno de los bancos agentes de la tesorería norteamericana que estuvo comprando pesos y operando en el mercado argentino en nombre de la tesorería. Los principales conocidos abiertamente son JP Morgan, el Citibank y el Banco Santander, al cual se habría agregado también Goldman Sachs en menor proporción, pero parece que fue una decena de bancos. O sea, el dinero que el Tesoro norteamericano con Becent compró en Argentina y las operaciones que haya hecho
las hizo a través de estos bancos. Así que hay un conflicto de intereses directo, ¿no? Entre funcionarios y representantes de los nuevos acreedores que entran a jugar acá. Yo, si me permitís, hago una reflexión inicial que me parece es importantísima para ubicar a los espectadores. Acá hay algo que se soslaya, y yo lo estoy diciendo donde puedo. A ver, el punto de la situación en que estamos es el siguiente, en 2 palabras. La administración Milei ha fracasado, así, con mayúscula y subrayado, ha fracasado, y tuvo que arrastrarse a pedir un salvataje de emergencia, como en su momento lo pidió Macri al mismo gobierno Trump, para salvar su gobierno. Si no era por la intervención norteamericana, el gobierno Milei probablemente no sobrevivía. Esta es la realidad. Así fue planteada la cosa. El mismo Trump comete la imprudencia de decir públicamente que Milei ganó gracias a la ayuda de ellos, lo cual es cierto, porque la gente, no sé en qué proporción, asoció una cosa directa. Si no gana Milei y Trump, que había dicho expresamente como amenaza, ¿no? Que si no ganaba... Ganen o mueran. ¿Cómo? Ganen o mueran. Sí, bueno, lo dijo directamente, dice, si Milei no gana, no vamos a ser generosos con la Argentina. Bueno, generosos no son, pero venden la imagen de que lo son. Lo único que eso es una amenaza, como diciendo, si no gana Milei, el día lunes ustedes tienen una corrida cambiaria. En cambio, si gana Milei, nosotros le aguantamos el tipo de cambio. Ese es traducido en En un graffiti de pared. Sí. Sí, estaba viendo la imagen. Sí, pero ojo, esto en realidad es patético. Que la Argentina haya llegado a este nivel de degradación con un presidente que es una marioneta del lobby norteamericano-israelí, sinceramente nunca vi la situación política y ética de una administración argentina en un nivel tan bajo y degradante. Un presidente que habla de una alianza subordinada incondicional a los Estados Unidos e Israel. Cuando los Estados Unidos son el principal país, los fondos de inversión de Estados Unidos son los principales acreedores de la Argentina. Y a su vez fondos de inversión judeo-norteamericanos de la bolsa de Wall Street. Y paralelamente, cuando el propio presidente hace gala de su apoyo a un Estado y un gobierno genocida en Israel que está masacrando la población civil de Gaza. Peor desubicación política no puedo entender, ¿verdad? Si alguien hace eso es porque es directamente una persona dependiente de esas estructuras de poder. Por desgracia, creo que la conclusión es que no tenemos un gobierno argentino y consecuentemente todo lo que podamos especular queda en el aire, porque el gobierno norteamericano puede cambiar la situación argentina en 24 horas y lo ha hecho con respecto a las elecciones. Todo el mundo se maravilla, ¿cómo puede ser que en la provincia de Buenos Aires había perdido hacía un mes y medio por diferencia de 13 puntos en la votación y ahora ganó por 1, o sea, remontó 14 puntos porcentuales de votos. Bueno, y entonces la respuesta a esa pregunta no es esta. Sí, bueno, una puede ser esa, exactamente. Debiera hacerse una investigación al respecto, pero en principio hay un conflicto de intereses. Conflicto de intereses hay. Ahora, eso debiera ser investigado, llegado el caso. No llegado el caso, debiera ser investigado. Sí, el caso ya llegó. El caso ya llegó, es claro, es Sí. una expresión
expresión equívoca. Pero aún sin poner en duda la veracidad de los resultados, hay tres factores que han jugado, que ya han sido dichos y explicados casi hasta por reiteración. La primera es el apoyo Trump, abierto y condicionado. Es decir, que salga el secretario del Tesoro. Hay que hablar dos palabras quizás de los personajes que se están moviendo acá. El primer personaje, como sabemos, es Scott Bessent, ¿no? Bessent fue colocado allí. No era un hombre, por lo que tengo entendido, no es un hombre del entorno de Trump. Le fue colocado como secretario del Tesoro. Y una de las virtudes que se le atribuyen es que, aparte de él ser multimillonario, es un hombre de muy fluidos contactos y es un muy buen armador, un coordinador de negocios en Wall Street, ¿no? Fue durante más de 10 años empleado de George Soros, lo mismo que Bob Citrone. Sí. Y lo sigue siendo desde el punto de vista que su empresa sigue asociada, sigue como empresa afiliada o asociada al grupo Soros. Eso como un lado. Intervino en la Argentina para salvar, eso fue denunciado por el propio premio Nobel Paul Krugman. No surgió de acá, surgió del riñón de información de ellos. Paul Krugman, premio Nobel y que está relacionado con los demócratas, ¿no? Lo mismo que la senadora Elizabeth Warren, ¿no? Le están diciendo de todo por el escándalo de que el gobierno Trump está ayudando a la Argentina mientras resta fondos de apoyo al crecimiento de la propia economía norteamericana. Y Bessent y Trump se le responden con una contestación insólita. Bessent le habla de que en realidad Estados Unidos no desembolsó ningún dinero para la Argentina, que ha hecho promesas de apoyo, etcétera, pero que no implican desembolsos del Tesoro. Entonces estamos todos locos. Resulta que acá nos jactamos de que nos está apoyando Estados Unidos y el secretario del Tesoro dice que no, que ellos no arriesgan dinero. Y sea, es todo un efecto placebo. Nos cuentan que nos van a dar una inyección, pero la inyección en realidad es de nada, pero así todo nos curamos. Un relato, textualmente un relato. Y atrás sale Trump a rematarla diciendo: hemos ganado mucho dinero en la Argentina, nos critican pero estamos ganando dinero. O sea que en realidad lo que pasa es esto, que hay que entender una lógica de fondo que yo siempre repito, que es: los acreedores usurarios de los países, y la Argentina es un ejemplo paradigmático, no ayudan a los gobiernos, ayudan a los acreedores de los gobiernos, que no es lo mismo. El dinero que le prestan por una ventanilla no es para el gobierno Milei o el gobierno argentino. Es para que con esa plata el gobierno argentino no le deje de pagar intereses a los fondos de inversión que controlan el gobierno norteamericano. ¿Me explico cómo es la situación? Es decir, el razonamiento es inverso. No es que ayudan al país. Sostienen artificialmente un ingreso de dinero para que el país no interrumpa el flujo de pagos de intereses para poder renovar el capital. Es sabido que la técnica, y bueno, yo digo siempre, la esencia final de la lógica del usurero, no es que el deudor le pague la deuda, es que no se la pueda pagar nunca. Tres datos que para mí hablan por sí solos. El stock de deuda argentina oficialmente orilla los 470.000 millones de dólares oficialmente, pero se está denunciando, y ojo, lo están denunciando mismo gente del palo liberal, como Carlos Rodríguez, que fue propuesto como presidente del Banco Central por el propio Milei, Carlos Maslatón,
ex amigo ahora peleado, pero cuyos argumentos son válidos, Roberto Cachanoges y tipos de línea liberal, le están imputando a Milei de estar falseando el superávit fiscal, porque no incluye la capitalización de intereses, lo cual es una transgresión a las normas de finanzas públicas. Está falseando la contabilidad del Estado. ¿Y eso por qué viene? Porque la tasa de interés promedio ponderada de la Argentina, oficial, la que consta, la que se puede bajar del Ministerio de Economía, actualmente es del 9,29%, sobre una deuda de unos 500.000 millones de dólares. Significa que la cifra real de intereses devengados por año a la Argentina son más de 40.000 millones de dólares. Repito. O sea, la plata que Scott Bessent le acaba de prometer que se la iba a mandar, pero que nunca se la mandó al Toto Caputo, es un año de intereses. Es un año de intereses, de los cuales se podría descontar como obligatorio cerca de la mitad, porque el 46% es deuda interestado. Pero no hay que cantar victoria con eso de deuda interestado, porque la deuda interestado no es neutra. Se le debe al Banco Central, que es responsable del valor de la moneda argentina, se le debe al Banco Nación, que está imprudentemente endeudado. Las últimas cifras pasaban el 30-35% de la cartera del Banco Nación, aguantando la deuda pública del gobierno. Y la ANSES de los jubilados. El 76% de la plata del Fondo de Garantía y Sustentabilidad de los Jubilados está en títulos públicos. O sea, mientras a los jubilados, que somos acreedores legítimos del Estado, se nos aplica el acumulado para reforzar la deuda pública, ese mismo dinero que se quita a los jubilados se utiliza para pagar intereses de la deuda. Todo el superávit fiscal obtenido por el gobierno se dedica a pagar intereses de la deuda. Ese es el objetivo del superávit fiscal. Así que dentro de este contexto es importante, decía, saber cómo juegan los personajes, porque resulta que la ayuda, entre comillas, de Bessent vino en principio para salvar a los amigos de Bessent, empezando por este financista especulador Rob Citrone. A ver, Héctor, explícame, ya que tocaste este tema, este título de ámbito. El trade de Scott Bessent con los pesos. En la City descubrieron que el Banco Central le colocó letras a medidas. Un informe de la consultora 1816 detectó una brecha entre los datos del Banco Central y los stocks en sus letras en pesos. Esta diferencia de casi 2,8 billones de pesos coincide con el monto que el Tesoro norteamericano habría invertido tras el anuncio de su intervención en el mercado local. Exacto, bueno, eso está en los diarios de hoy, efectivamente. Vos me hiciste llegar 2 notas coincidentes de Clarín, yo bajé también de Nación, bajé de Ámbito y de LPO Online, ¿no? Efectivamente, 2 consultoras, una de ellas es 1816, la otra no sé, pero 2 consultoras hicieron una constatación muy simple. Y yo también entré. El Banco Central trae el balance semanal, el balance resumido semanal de activos y pasivos. Y detectan que la deuda del Banco Central aumentó en 2.000 millones de dólares en una semana, que coincide con la cifra desembolsada por Bessent, porque Bessent ha hablado primero de 1800, después que invirtió especulativamente en la Argentina 2.100 millones de dólares. Entonces se preguntaban, para comprar pesos, ¿no?
Maniobra insólita. Viene Estados Unidos a comprar pesos en la Argentina. Argentina año verde. O sea, que Estados Unidos utilice dólares para comprar. Pero era para ayudar, entre comillas, a la Argentina para que de esa manera sostener el dólar, proveyendo billetes verdes, dólares a la Argentina, para que la Argentina no corriera, por lo que los argentinos no corrieran hacia el dólar, ¿verdad? Pero resulta que ahora se empieza a desnudar la realidad. No hubo ningún desembolso de ayuda. Lo que hicieron fue comprar una letra del Banco Central. Esto es lo que dice Clarín. Dice Clarín, La Nación Online, las consultoras. Es decir, mejor dicho, no hay pruebas de que sea, porque el Banco Central se rehúsa a dar información sobre el destino de los fondos. Se niega a darlo. Claro, encima eso, vos fíjate, y te lo dicen claramente, ¿eh? El Central no dio precisiones. O sea, uno le pregunta y no te lo cuentan de qué se trata. Exacto, La Nación dice, si yo no leí mal hoy mismo, dice que fue consultado y se intentó consultar y no dieron respuesta. ¿Por qué? Porque entonces ni siquiera es una ayuda, entre comillas, es una operación por la cual compran deuda argentina. Y no se conocen las condiciones bajo las cuales esa deuda fue comprada, porque no se sabe si son bonos dollar linked, es decir, bonos que se ajustan o se indexan por tipo de cambio, con lo cual quiere decir que están prestando con cobertura cambiaria. Si no me pagás, yo te indexo en función de lo que devalúes la moneda y consecuentemente no pierdo. Y por otra parte, esa inyección de dinero sirve ¿para qué? Para retroalimentar la cadena clásica de carry trade, porque de esa manera los fondos de inversión que están lucrando con el carry trade mantienen su rentabilidad en la Argentina. O sea, no hay ninguna ayuda al país. Lo que hay es, dice llanamente, una operación de especulación financiera auspiciada desde el Tesoro norteamericano, lo cual demuestra lo que siempre dice nuestro común amigo Adrián, ¿no? Adrián Salvucci, cuando habla de la privatización del poder. Y sí, los funcionarios del gobierno norteamericano están allí para hacer los negocios que son favorables a Wall Street. En este caso es evidente, porque ya te digo, una de las razones que decían había motivado la designación de Bessent en el Tesoro, a quien, insisto, parece que Trump ni siquiera lo conocía previamente. No es un tipo que viene del riñón del grupo republicano político, ¿no? No es de maga. No es de maga, exacto. Es un hombre que Wall Street le puso en la Secretaría del Tesoro, ¿no? Wall Street coloca el secretario del Tesoro, coloca el titular de la Reserva Federal, etcétera. O sea, el presidente de los Estados Unidos no es dueño de la finanza de los Estados Unidos, ¿no? Por eso la principal potencia del mundo es la más endeudada del mundo. Claro. El récord de la deuda pública norteamericana en este momento ya está sobre los 38 billones de dólares. Ellos lo llaman trillions, ¿no? Billones de dólares, 38 billones de dólares. El Producto Bruto norteamericano se estima en 27, 28, o con buen, creo que con buen manejo, 30 billones. Pero ¿cómo se entiende? Que la primera potencia del mundo es la más endeudada del mundo. Quiere decir que allí, más que el Pentágono, manda Wall Street, de la cual el poder militar es un apéndice. A ver, Héctor, este otro recorte es el último de los recortes que tengo, que te lo quiero mostrar. ¿De qué se trata esto? Porque siguen poniendo deuda.
Bueno, eso es la deuda. Aclaremos. Este año, según presupuesto, sobre el total de la deuda pública argentina, que está en el orden de los 500.000 millones de dólares, y no está declarada por el gobierno, porque la deuda oficial es 467, pero no incluye los intereses capitalizados por anatocismo, que se estima que estarán como un piso entre 30 y 40.000 millones más. Por eso hay que tomar en firme una deuda del orden de los 500.000 millones de dólares, ¿verdad? Que devenga intereses por 40. La Argentina no paga un centavo de amortización de capital, pero según el presupuesto que el presidente Milei mandó al Congreso, ¿sabés cuánto le vencen de capital en el año 2026 a la Argentina? Sí, textual, presupuesto oficial, 203.000 millones de dólares. El año que viene nos vencen 203.000 millones de dólares, nos vence el 40% de la deuda pública de capital o principal. ¿Cuánto paga la Argentina? Nada, absolutamente nada. Bono que vence es retirado y renovado por nuevo bono. Y ahora el compromiso es que la Argentina, con la ayuda financiera norteamericana, cumpla con el requisito del Fondo Monetario Internacional de volver al mercado internacional de capitales, es decir, volver a endeudarse en el mercado internacional, con lo cual todo este esfuerzo impuesto al pueblo argentino a través del ajuste tiene una finalidad primaria: volver a endeudarse. Ahora, respondiendo a tu pregunta y a esta nota, todas las quincenas, 2 veces por mes, el gobierno hace licitaciones para renovar la deuda que vence. Esta semana, ayer viernes, cerró, le vencían al país solamente en una semana 12 billones de pesos. 12 billones de pesos. El gobierno pudo renovar 6.800, 7, poco menos de 7. Renovó entre el 57 y el 60%. Los 5 billones de pesos restantes los tiene que pagar en efectivo. ¿Y cómo hace para pagarlos en efectivo? Los imprime. Así que el tan mentado éxito contra la emisión de dinero se ha reemplazado contra la emisión monetaria para fabricar billetes para pagar intereses de la deuda pública. Che, Héctor, a ver, y de vos eso lo nadie acabás de dice decir. nada. A ver, vos decís que pagaron 5 billones. Sí. Vos mirá cómo Clarín te titula: liberó cerca de 5 billones que aportarán liquidez al mercado y ayudarán a normalizar las tasas. Esto escrito en una prosa tan elegante quiere decir, imprimió 5 billones que se van a garpar, aportar liquidez quiere decir garpar taca taca arriba de la mesa, y van a ayudar a que los bancos no rompan más las pelotas. Exacto. O sea, es que les hicieron un sándwich de mortadela para metérselo en la boca a los bancos y que por lo menos con ese sándwich de mortadela no sigan jodiendo hasta la semana que viene. Cuando Clarín te escribe liberó, te están diciendo, están imprimiendo guita, o sea que el cuento de que no imprimimos más es mentira. Ahora liberamos, no imprimimos, liberamos. Y cuando hablamos de que se aportará liquidez al mercado, estamos hablando de que hubo que poner la tarasca. ¡Qué bárbaro, che! Mira, para ser más irritativo todavía, hace décadas el profesor Walter Beberaya Allende me decía una cosa que es una verdad de perogrullo, pero que la gente, como todas esas verdades elementales, las desconoce, ¿no? Dice, entre emitir dinero y emitir deuda, siempre por definición va a convenir primero emitir moneda que emitir deuda,
porque por la moneda que emito, yo, Estado, no pago interés, mientras que por la deuda sí. Es decir, Claro. un gobierno que se precia de luchar contra la corrupción, resulta que es el principal factor de corrupción, que es el sobreprecio del dinero, que Y se llama aparte, usura, tasa de la, interés. la gran mentira que nos contaron, que lo que crea inflación es la emisión monetaria. Y esa es una gran mentira. Lo que crea inflación es el interés sobre el dinero que se paga. Exacto. Y eso no lo apagan nunca, lo siguen prendiendo y cada vez más, y nos hacen el cuento de, no, ahora, por eso la gente volvió a votar en masa a Milei, porque el miedo que tenían al kirchnerismo y que vuelva la inflación, le hace confiar en estos buenos muchachos de la foto. Acá tenés los muchachos de la JP, bien retratados en una sola foto en Washington. La JP en pleno es esto. Sí, sí. Ahí los tenés es a que todos. Fíjate que los funcionarios pasan más tiempo estando y recibiendo indicaciones de Washington y Wall Street que ocupándose de sus propios asuntos locales. Porque Qué acá la única barbaridad. finalidad es colocar deuda. Mira, te doy un dato para que se vea claramente. Los intereses que se prevé pagar este año, según el presupuesto que todavía no fue aprobado, no nos olvidemos que Milei, liberal, a ultranza, anarcoliberal, ha manejado 2 años de gestión de gobierno como dictadura financiera a través de DNU, porque Sí. los decretos de necesidad de urgencia son decretos dictatoriales desde el punto de vista democrático, ¿verdad? Son Sí. excepciones, son excepciones. Y esta vez, que no sabemos todavía si va a ser aprobado o no el presupuesto que mandó al Congreso, prevé que se van a pagar intereses por valor de unos 10.300 millones de dólares. Pregunta. A la Argentina los intereses de vengados son 40.000 y los intereses a pagar son 10.000. Quiere decir que todo este esfuerzo de ajuste es para pagar una cuarta parte de los intereses. ¿Y qué pasa con los 30.000 millones restantes? Es lo que te decía antes, se capitalizan por anatocismo. Y esto no lo digo solamente yo, lo dice una persona como, cito al doctor Carlos Rodríguez porque es un hombre liberal, pero bueno, es un académico, uno no le puede restar méritos intelectuales y además se lo está diciendo. Se lo denunció abiertamente a Milei por falsear el superávit fiscal a raíz de no computar los intereses que se capitalizan. Los intereses que se capitalizan significa que el interés que vos no pagás se transforma en capital y devenga nuevos intereses. Es el sinónimo de la usura. Es el Claro. vos tenés una tarjeta de crédito, no la podés pagar. Ningún mes podés pagar la tarjeta de crédito. Pagas el pago mínimo. ¿Cómo? Pagas el pago mínimo. Sí, pero en materia de deuda ni siquiera pagás el pago mínimo, renovás hasta el pago mínimo. Y además no te alcanza la plata para pagar los intereses correspondientes a esa deuda, que también se capitalizan. Tenés que pagar 40.000 y estás pagando 10.000, 12.000 como máximo. Quiere decir que vivimos condicionados a la usura pura en su máxima expresión. Y la gente no sabe nada de esto porque no se lo explican y además todos los gobiernos y todos los economistas del establishment son cómplices de este ocultamiento. Porque vos escuchás a algún economista que denuncie esta situación de total cesación de pago. La Argentina está en default. Nadie, y me cuesta creer que no lo saben. Claro, esto significa, mira, para darte una idea, estos son 14 billones de pesos, equivalente a 10.300 millones de dólares, que llevado a un promedio diario son 38.500 millones de pesos por día.
38.500 millones de pesos por día de intereses de vengado. Un gobierno que le está escatimando fondos al subsidio a los discapacitados. Un gobierno que está tratando de decir que con la motosierra está expulsando gente, con lo cual se ahorra monedas mientras está despilfarrando los pesos pagando intereses. Estamos frente a una situación escandalosa y la única explicación es que no tenemos un gobierno argentino directamente. Tenemos un gobierno que defiende el interés de los acreedores de la Argentina, no el interés de los argentinos. Por eso recordaba las palabras de Walter Beberaye Allende. El gobierno está entre emitir moneda y emitir deuda, está emitiendo deuda con un agravante, que esa deuda que es impagable devenga intereses que tampoco se pueden pagar y para lo cual hay que emitir dinero. O sea, no estamos emitiendo dinero para gasto público corriente o gasto público de funcionamiento del Estado, sí, pero lo estamos emitiendo para pagar intereses. No, Héctor, no es así. No, Héctor, no es así. Cuando vos prendés la maquinita para gasto público, estás emitiendo y eso es inflacionario. Ahora, cuando vos prendés la maquinita para pagar intereses, estás liberando dinero e inyectando liquidez al mercado. Sí. Es patético, es patético que es así. Yo te redondeo porque no sé si estamos con los tiempos justos. Déjame ir, antes de redondearme. Voy a dejar redondearme después de la tanda. Después de la tanda te voy a dejar redondearme. Vamos a la tanda. Bueno. Antisistemismo explícito. Virtur Bariloche te espera para conocer a fondo el arte cervecero, visitando las fábricas de Berlina, Gilbert y Patagonia, todo incluido. Nuestra propuesta incluye traslados puerta a puerta, picada, tapeo y cena final en Patagonia, disfrutando de una velada acompañada de mucha cerveza y mucha buena onda, haciendo de tu visita a Bariloche una experiencia inolvidable. Búscanos en nuestras redes, Instagram, @virturbariloche, email, info@virturbariloche.com.ar. Aumenta tus ingresos, domina el inglés de negocios, capacítate con soluciones en inglés para empresas y particulares. Más de 35 años de experiencia, soluciones en inglés para empresas y particulares. Comunícate por WhatsApp al 11 30 16 63 06. Obtené descuento mencionando este anuncio. La alineación de la columna vertebral es fundamental para obtener un cuerpo muy sano, muy fuerte, flexible, emociones estables, pensamiento claro. Soy Claudio Herrera. Para conocer los beneficios del método Praxis Vertebral, te invito a escanear este QR. Aprendemos con todo lo que nos vino de los antepasados de las carreras, y especialmente de Aristóteles, de Platón y de todos los que vinieron después. Mi nombre es Priscila y soy arte terapeuta. Promuevo otra mirada del arte y te invito a explorarlo como fuente de autoconocimiento y para encontrarte con tu potencial creativo. Seguime en redes sociales, estoy como Priscila del otro lado de las cosas y entérate de propuestas online tanto grupales como individuales, abiertas para todo público. Te espero. Palestina y Argentina, dos blancos de guerra sionista de Adrián Salvucci.
En este breve libro digital se expone la realidad histórica, ideológica y geopolítica del sionismo y su gran impacto sobre la Argentina. Tema que hoy se ha transformado en un factor esencial para comprender la realidad que vive en Argentina y el mundo. Para más detalles, enviar un correo electrónico a arsalbucci@gmail.com. La tiranía del bien común, pandemia, relato y otras amenazas vuelven una esperada segunda edición. No es un libro sobre el COVID, es un libro sobre la libertad y la soberanía individual y colectiva por sobre el avasallamiento del globalismo tecnocrático. Publicado originalmente en 2023, reúne 20 artículos de destacados especialistas internacionales que analizan, desde distintos ángulos, no solo el fenómeno político-sanitario de 2020, sino también sus prolongaciones actuales y futuras: bioseguridad, monedas digitales, el avance de la toxicidad alimentaria y farmacéutica, y mucho más. Disponible en Mercado Libre y Busca Libre. Si estás en Cava o Zona Norte, búscanos por Instagram, @la tiranía del bien común. Bien, Héctor. Antes del cierre, de tu cierre, quiero que me des tu opinión sobre este Bruno Napoli presentó su libro La dictadura del capital financiero, y él en su libro dice esto. A ver, ¿qué opinás vos? Que durante 5 décadas yo repita que si yo libero los capitales van a venir las inversiones, durante 5 décadas no vienen, y cada vez que lo digo hay gente que me cree. Es impresionante eso. Digo, ¿pero es un país de imbéciles o realmente hicieron un gran trabajo pedagógico? Hicieron una gran tarea pedagógica. Luego de la masacre de la dictadura, el segundo trabajo principal fue la modificación de la estructura legal y ese trabajo pedagógico sobre un sector de la población que se ha vuelto totalmente permeable a este tipo de discursos. Hace 50 años había 60 bancos en la Argentina y 25 millones de habitantes. Hoy hay 47 millones de habitantes y sigue habiendo 60 bancos. Lo que hicieron estos tipos fue ocupar el Estado, modificar la estructura legal, pero dejar líneas internas de burócratas que les permiten después irse al sector privado y volver al público todo el tiempo, porque ya los conocen. Es una casta real, pura, absoluta. Los nombres están ahí, y los pongo sin problemas, porque son nombres públicos que actúan todavía. Si vos los buscás, tienen consultoras, tienen financieras, fueron funcionarios con Menem, con Alberto, con Cristina, con Macri, ahora de nuevo. Bueno, básicamente esto, ¿no? ¿Cómo es posible que, haciendo siempre lo mismo, desde Martínez de Oz hasta hoy, se esperan resultados diferentes y la gente le cree a un Milei que dice que viene a hacer lo mismo que Cavallo, que hizo lo mismo que Martínez de Oz? Sí, sí. Yo llamo a esto versión Menem 2.0, ¿no? Porque en realidad, ayornado al año 2024-2025, los lineamientos reproducen el esquema que se había ya pactado en la época menemista. Es más, después para el final dejo una previsión mía, ¿no? Pero vos me decías, no conocía el libro de Bruno Napoli, pero bueno, su planteo es perfectamente válido, ¿verdad? La dictadura del capital financiero y el grado de concentración bancaria. Es más, eso se ha extralimitado hoy en día, porque desde ya no tenemos una banca nacional siquiera. Toda la banca nacional está dependiendo de banca extranjera, porque la composición accionaria de los bancos en su mayoría no es local. Aún el principal banco argentino, supuestamente argentino, estaba radicado en, si no me equivoco, en las Islas Caimán o en un paraíso fiscal del Caribe, y los dueños, las familias dueñas, digamos así, detentan una parte minoritaria del capital. Pero claro, más que esa consideración, me preocupaba redondear esta idea. La trampa de la deuda perpetua que vivimos hace 50 años
y que recicla con el permanente como el mito del eterno retorno. Porque cada tanto la Argentina tiene crisis como las que está ocurriendo ahora, crisis por impago. La Argentina se sostiene artificialmente con estos salvatajes periódicos que se presentan ante la opinión pública como éxitos de negociación a través de canjes. Por lo cual, a mi juicio, adelanto el comentario, por lo cual a mi juicio lo que se está preparando, y por ahí lo he escuchado, es un nuevo megacanje para el año 2026. Cada tantos años, así como estuvo el megacanje Kirchner-Labaña del 2005, anteriormente el megacanje Cavallo de la Rúa del 2001, antes el plan Brady 2003, etc. Todos los megacanjes fueron vendidos a la opinión pública como éxitos de negociación. Y siempre con un fracasaron. Diferente. Claro, y siempre fracasaron, pero fueron vendidos como éxitos de negociación. Ahora, el haberse arrastrado ante el Tesoro norteamericano para que salve una crisis de gobierno que estaba dado ni siquiera por una crisis presidencial, sino una crisis de medio término, tuvieron que hacer todo este mecanismo de hipoteca para salvar la mitad del gobierno. Lo mismo que hizo Macri. Macri llegó 2 años, endeudó el país en 83.000 millones de dólares y pidió auxilio para poder completar su mandato al Fondo Monetario. Deuda que todavía estamos pagando. Ahora, Milei no duró 2 años. Tuvo que ir corriendo con todo su discurso triunfalista, tuvo que ir corriendo a pedir, a arrastrarse para pedir un salvataje. Y todo con el fantasma de la inflación, con una gran mentira, que es que la inflación es el aumento continuado y generalizado de precios, no es provocada por la emisión monetaria como origen, sino según el destino de ese dinero. Lo que determina el efecto inflacionario de la emisión de moneda no es el origen, no es que se imprima dinero, sino el destino de ese dinero. Esa es la famosa teoría cualitativa del dinero de Walter Beberaggi Allende en contraposición a la teoría cuantitativa de Milton Friedman y su escuela de Chicago y todos los Chicago Boys de acá. Exacto, mientras no se entienda esto, es decir, cuando yo te digo, se están devengando 38.500 millones de pesos por día. ¿A dónde van esos 38.500 millones? A pagar usura, porque está mal hablar de interés. El interés es la tasa de usura. El concepto es usura, es el alquiler del capital prestado, ¿verdad? Bueno, se están pagando cerca de 40.000 millones de pesos por día. Eso provoca inflación. Eso se traslada al sistema. Si esos mismos 40.000 millones de pesos diarios promedio que se pagan de intereses se dedicaran a activar la economía, a financiar fábricas, a desarrollar economías regionales, entonces el efecto inflacionario no tendría que serlo, porque hay una relación entre el aumento de la base monetaria y el aumento de la riqueza del país. Pero si el dinero se emite para pagar capital financiero, como recién se decía, dictadura financiera, entonces nunca vamos a salir, porque el problema está mal planteado. Yo digo siempre lo mismo, cuando un problema está mal planteado no tiene solución. Y acá partimos de una falsa premisa, la premisa de una deuda impagable, que se sostiene diciendo que es un problema de liquidez transitoria y no un problema de insolvencia, cuando es mentira. La Argentina no es ni solvente ni líquida, no tiene un dólar propio partido por la mitad. Se tiene que endeudar para obtener los dólares para poder pagar los intereses y con esos intereses renovar la usura del capital. Es una situación límite que no tiene una explicación racional desde el punto de vista del interés financiero argentino.
es un mecanismo de saqueo financiero impuesto por el capital internacional sobre la Argentina. Así, digamos, en una apretadísima síntesis, es lo que veo, y es más, lo veo con esta perspectiva, de que ahora se está preparando el discurso y el gran engaño reiterativo, repetido, de que la Argentina el año que viene podría encarar un nuevo megacanje de deuda. La misma mentira de siempre. ¿Por qué? Porque la trampa de concepto, y con esto termino, la trampa de concepto es esto, que se dice o se hace creer que las crisis son problemas periódicos por culpa de las finanzas y el mal uso del gasto público argentino, cuando no es así. Las crisis son parte del ciclo, ¿me explico? Es el ciclo del eterno retorno, donde la curva de crecimiento de la deuda llega a un paroxismo donde ya no se pueden pagar los intereses, entonces se produce la crisis. Pero la crisis es parte del sistema, no es culminación o culpa del sistema, ¿me explico? La crisis está contemplada, cada tanto tiene que producirse una crisis porque tienen que barajar y dar de nuevo y presentar una nueva expectativa de renovación de deuda. Y estamos en ese momento. Por eso el salvataje norteamericano, porque el plan Milei, si es que tenía un plan, Milei ha fracasado. Y al haber fracasado necesitó un salvataje. Y el salvataje se hace para preparar un nuevo mega endeudamiento a través de un megacanje futuro. Así lo veo yo dentro de lo que es un horizonte mediato. Otra cosa no puedo decir. Vos a ese megacanje futuro lo pones en el 2026. O yo también escuché las versiones, o la versión que escuchaste hablar. Se ha tirado, sí, se ha tirado. La pregunta es, ¿se llega bajo este esquema al 2026 sin huir por la terraza en helicóptero? Bueno, eso no lo puede responder nadie porque no depende de una racionalidad, sino depende de la estructura de poder. Si le bajan el pulgar a Milei porque consideran que es un inepto y no tiene la capacidad ni la mentalidad para dirigir un país, es probable que se pueda producir una salida en helicóptero como de la Rúa. Y nosotros estamos ante un símil muy, muy peligroso, el blindaje de Machinea del año 2000. Algunos, los de la generación jóvenes, no lo han vivido eso, pero en el año 2000, cuando la convertibilidad, que fue sostenida con deuda, porque la convertibilidad fue sostenida con endeudamiento de Menem. Menem toma una deuda de 62.000 millones y la deja en el doble, 122. Y durante esa década se jacta de la estabilidad de la convertibilidad, pero la convertibilidad fue aguantada con deuda. Lo mismo que Milei está aguantando su gobierno con deuda. Entonces, nadie sabe en qué momento los capitales financieros pueden decidir un cambio de gobierno porque la estructura de poder es permanente, mientras que los gobiernos de turno se acomodan según el humor popular. Como Milei acaba de tener un espaldarazo electoral, es probable que ahora él goce de un tiempo de estabilidad política, pero ahora no le es un tiempo regalado, ahora viene el tiempo de la negociación. Y esta elección tuvo por finalidad testear si la Argentina está en condiciones de hacer las 3 reformas estructurales que le exige y que firmó con el Fondo Monetario Internacional. La reforma laboral para bajar el costo laboral de la población, la reforma previsional para bajar el costo de las jubilaciones y pensiones y la reforma tributaria para bajar determinados impuestos que perjudiquen a los capitales concentrados. No te lo tiene gratis, eso va a depender de la gestión y de la negociación del gobierno. Por ende, el gobierno no puede cantar victoria, el gobierno tiene por delante una negociación
y mientras lo apoye la casta, porque hasta ahora tiene el apoyo de la casta política y de la casta financiera, mientras lo apoye, el gobierno Milei sobrevive. Ahora, si en algún momento la cosa no cierra, puede ser sacrificado perfectamente, como se sacrificaron tantos presidentes, y el paradigma fue de la Rúa yéndose en helicóptero, ¿no? Pero eso honestamente entonces, me excede. Claro. Pero la pauta está que 48 horas antes de las elecciones tuvimos a toda la plana mayor de la JP acá en Buenos Aires en un mitin para el cual trajeron a Tony Blair, ex primer ministro británico, y Condoleezza Rice, secretaria de Estado y de Seguridad de Estados Unidos, y no hubo una sola manifestación en su contra porque nadie se enteró. ¿Por qué? Porque Clarín y Nación también es propiedad de los muchachos de la JP, y hoy toda la plana mayor del gobierno en los puestos clave está ocupado por empleados de la JP. Entonces, eso tal vez le dé al gobierno el changüí que necesita, porque ya no es Milei el que gobierna, es la JP. Tienen sus hombres. Yo parto de la base, espera, esto me lo decía a mí hace tiempo, el doctor Julio González, que me dijo sentenciosamente más de una vez, dice Héctor, no vivimos en un Estado soberano, vivimos en una colonia. Por eso es muy importante grabarse este pensamiento, porque no es lo mismo razonar y rasgarse las vestiduras diciendo, pero ¿cómo una base norteamericana? ¿Pero cómo una concesión extractiva en Neuquén? ¿Pero cómo esto? Cuando no nos damos cuenta de que no estamos viviendo en un Estado soberano argentino, estamos viviendo en un Estado controlado por poderes extranjeros. No existe un gobierno argentino. No existe un gobierno que defiende los intereses argentinos. Ahora, ¿cuánto pueda durar esto o no? Eso no lo sé. Lo único que veo con mucha decepción es que no existe, no se avisora ningún movimiento nacional de resistencia frente a esta situación. Lo único que queda por esperar es que las propias contradicciones del sistema lleven a un punto de inflexión donde haya que cambiar algo, aunque sea por gatopardismo, para que nada cambie. Pero sinceramente soy muy escéptico que esto se pueda revertir por lo que te decía antes. Las estructuras de poder son permanentes, la estructura de poder financiero, bancario, mientras que los gobiernos de turno son pasajeros. Y los presidentes que asumen lo único que pueden hacer es, con el mínimo margen de decisión, adecuarse al poder que los designa, porque Milei no está ahí por ser un líder político, es por ser una marioneta, por ser un Zelensky argentino puesto por el capital financiero para que entretenga al público con sus payasadas y con sus discursos y hasta con su show, lo mismo que Bucaram en Ecuador, ¿te acordás? ¿Te acordás de un loco que ama? O el otro, el colombiano Antanas Mocus. Antanas Mocus también, que hacía payasada, que se metía en la jaula del león de un circo, que hacía payasada. Y bueno, necesitan ese tipo de personajes que entretengan la opinión pública, mientras de estos temas, que son los que queremos hablar nosotros, el tema de la deuda, del tema de la dictadura financiera, de eso no habla nadie. Ya, el solo silencio sobre los temas importantes hace que rija la premisa de siempre. En la Argentina y en el mundo, todo lo verdaderamente importante es secreto. Entonces, luchar frente a lo secreto es imposible sin información. Lo único que podemos hacer es analizar los hechos a medida que se produzcan. Otra cosa, yo no avanzo, yo analizo hechos, y estos son hechos, como los que estamos hablando, lo que voy a llamar. La charla de hoy, estamos llevando adelante esta charla con el diario del lunes, porque el jueves ni sabíamos que venía toda la JP a Buenos Aires. Es claro. No, cómo se especulaba con que el efecto Trump de amenaza podía pesar
que a mi juicio pesó muchísimo en la población, en el votante medio, que lo pensó en forma muy simple. O voto a Milei, o el lunes tengo una corrida cambiaria y pierdo ahorros, se escapa la inflación, etcétera. Aunque la gente no lo diga, Ese fue el gran por miedo. factor. Todos los con los que yo charlé Sí. sobre este tema terminaron confesándome esto. Sí, es la conclusión obligada. Amén que puede existir como agravante lo que vos ponías al principio, de Ezequiel. Y el dueño de la máquina de contar votos tiene también la posibilidad. se dice que el error en los votos, la equivocación de la gente al entender el nuevo sistema, pese a que era más simple, fue muy relevante. Y además no nos olvidemos que dentro de todo este esquema, a Milei lo votó el 40% de los votos válidos, de los votos que se emitieron, ¿verdad? Sí, o sea, sí. No es que Milei tuvo una victoria apabullante, tuvo una victoria del 40% cuando tiene el resto de los 60% más los que no votaron, que no son adherentes al gobierno. Estamos en un interrogante, no se puede hacer ningún vaticinio. El único que me atrevo a hacer es que la dependencia de este nuevo salvataje financiero de la Argentina puede tener por finalidad ir preparando el mecanismo para un nuevo megacanje el año que viene, que va a ser presentado como todos los megacanjes como éxitos de negociación, y que lo único que van a hacer es volver a cerrar un nuevo ciclo y apertura cerrar un ciclo y abrir uno nuevo sobre la base de dependencia financiera permanente del sistema de la deuda. De eso sí estoy seguro, que se está manejando una hipótesis, y la banca Morgan ocupa un rol central en esto, decididamente. No es casual que hayan elegido el lugar, Buenos Aires, y la fecha para hacer un congreso internacional. Parece demasiado casual que se haya demasiada casualidad. Este hombre, Diamond, es un personaje, habría para hablarlo, ¿no? Porque él es de familia griega, nacido en Estados Unidos, ¿no? Hizo su carrera con un financista judeo norteamericano muy importante, Sanford Weill. Primero la hizo en el American Express y después en el Citibank, y después pasó a la Reserva Federal y después a la banca Morgan, ¿no? Está casado con una empresaria judía que es también filántropa, de apellido Kent, y es un hombre del riñón de las finanzas de Wall Street, obviamente. Así que todos estos empleados de la banca Morgan que controlan los cargos de finanzas, imagínate, tanto hablaban de que el Banco Central tenía que ser independiente del Ministerio de Economía, y cuando viene un gobierno hiperliberal, lo primero que hace es fusiona la dirección del Banco Central con la del Ministerio de Economía. Chau, ya ahí no hay racionalidad que aguante, ¿verdad? Porque el caballo de batalla del liberalismo durante décadas fue la independencia del Banco Central. Y cuando llega un gobierno hiperliberal, lo primero que hace es refunde la dirección. Y los dos bajo la banca Morgan y con el apoyo de la tesorería norteamericana respaldada por Wall Street. La cosa no admite una racionalidad, es un manejo de estructura de poder financiero y no de racionalidad financiera pura. Bueno, así lo veo yo. No sé si Héctor, antes de despedirte, déjame hacer un recordatorio. Nuestra querida amiga, tanto tuya como mía, va a estar en Rosario este sábado, Chinda en Rosario, a las 18 horas en la calle Pellegrini 245.
Si quieren reservar para poder ir, llamen al 341-74-28175. No se la pierdan a Chinda, aprovechen, amigos rosarinos, de poder ir a ver la Chinda personalmente. Sí. Bueno, perdóname, adhiero a Chinda porque es una luchadora y es una gran competente. Así que le deseo suerte y un beso grande, que hace un tiempo que uno no se ve personalmente. Yo estuve con ella cenando el jueves pasado, fue un lujo. Sí. Bueno, espero haberte sido útil y te agradezco tanto, clarísimo como siempre, en un momento en el cual la gente no entiende nada y las papas queman, ¿no? Así que, bueno, nada. Por lo menos espero haber contribuido en algo. Esperemos que todo sea para el bien de los argentinos. Termine de la manera que termine, no tengo dudas de que va a ser para el bien de los argentinos. Bueno, Héctor, te agradezco este momento en Antisistemismo Explícito y nosotros volveremos el martes con más Antisistemismo Explícito, ya con la presencia de Adrián Salvucci para hacer el análisis geopolítico de la semana. Y como siempre les digo, colaboren con Antisistemismo Explícito. Acá abajo están todos los links para colaborar con nosotros, pero la mejor manera de colaborar es difundiendo. Así que difundan. Nosotros nos vemos el martes que viene. Chau, Héctor, muchas gracias. Chau a todos. Saludos a todos. Chau. Esto fue Antisistemismo Explícito. Somos antisistema, porque el sistema es anti nosotros. Hasta la semana que viene.